Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un único artículo que es una auténtica radiografía de la tensión diplomática que hay ahora mismo en torno a Ucrania. Ujú. Tenemos en el centro a tres figuras que ya conocemos de sobra: Donald Trump, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Sí. Y nuestra misión, es entender qué hay de verdad y qué hay de teatro en todos sus últimos movimientos. Pues el gran puzzle que plantea este material es la contradicción. O sea, es una contradicción constante. Totalmente. Por un lado, vemos gestos públicos, declaraciones que sugieren, un posible avance hacia la paz, pero luego, cuando miras la letra pequeña de las negociaciones y sobre todo lo que pasa en el terreno, la historia es muy, muy diferente. Es un choque entre la diplomacia de titulares y la cruda realidad de la guerra. Pues vamos a desgranar ese choque, porque el punto de partida que nos marca la fuente ya es de por sí sorprendente. Sí, Una crítica pública y bastante directa de Trump hacia Putin. sí. El artículo subraya que Trump compartió un editorial muy crítico con Putin, algo que califica de cambio notable. Claro, Si lo comparamos con el tono que había mantenido históricamente, que era mucho más, más cálido, digamos. para nada es un gesto cualquiera viniendo de él. No, no lo es. Y la pregunta inmediata es, ¿por qué ahora? O sea, ¿es un cambio de estrategia real o hay algo más detrás? La fuente apunta a una posibilidad interesante. Apunta a la presión interna. La idea que se desliza es que Trump podría estar intentando demostrar una postura más dura. Para callar críticas, quizá, exacto. Y para cumplir sus promesas de campaña, de resolver el conflicto rápidamente. Es como si necesitara mostrar que está al mando, que no es blando con Rusia, para fortalecer su posición en casa. Pero lo que es fascinante, de verdad, es el timing, el momento en que elige hacerlo. Sí. Esta crítica sale justo antes del tradicional discurso de Año Nuevo de Putin, que es un momento de máxima audiencia y simbolismo en Rusia. En absoluto. Y la respuesta de Putin en ese discurso no es precisamente conciliadora. No. Hace todo lo contrario. Se dirige a sus tropas y les promete la victoria en Ucrania, con frases como «creemos en ustedes y en nuestra victoria». Vaya. Es un mensaje de reafirmación total de sus objetivos militares, sin un ápice de duda. Ahí tenemos ya el primer gran choque, la primera contradicción. Sí, Y mientras en Occidente se debate si Trump está endureciendo su postura, Putin le está diciendo a su país que el plan sigue siendo el mismo: ganar la guerra. es como si hablaran en frecuencias totalmente distintas. Completamente. Y esto ya nos da una pista de la dificultad de la que hablábamos. Se crea una disonancia brutal. Por un lado, un gesto que podría interpretarse como una nueva vía de presión, por otro, un líder ruso que redobla su apuesta bélica. Y mientras tanto, en paralelo a toda esta guerra de declaraciones, la actividad diplomática echa humo. Exacto, no para. El texto detalla una reunión en Mar-a-Lago entre Trump y Zelensky. Y las declaraciones que vienen después son de un optimismo, desbordante. Sí, roza lo eufórico. Trump la califica de buena y muy productiva y llega a decir que están más cerca que nunca de un acuerdo. Y a eso le sigue una llamada larguísima con Putin, de 2 horas. Si uno se quedara solo con esos titulares, Claro. pensaría que la paz está a la vuelta de la esquina. Exacto. Pero el artículo nos quita las gafas de color de rosa casi de inmediato. Lanza una advertencia muy clara. Ajá. Y cito, de que importantes puntos de conflicto permanecen sin resolver. Y aquí es donde la diplomacia de sonrisas se estrella contra la realidad. Vale, aquí quiero que nos detengamos, porque los políticos siempre dicen que están cerca de un acuerdo. ¿Qué nos dice la fuente sobre cómo de reales son esos obstáculos? ¿Son detalles menores o son un muro? Son muros, auténticos muros. El primero que se detalla es fundamental, las garantías de seguridad para Ucrania una vez que la guerra termine. Aquí el diablo está en los detalles, ¿verdad? El artículo, citando al Wall Street Journal, dice que Estados Unidos ofrece garantías de seguridad para Ucrania durante 15 años, 15 años. que a priori no suena a poco. No suena a poco si piensas en un ciclo político normal. Pero si piensas en la seguridad de un país que ha sido invadido, es otra historia. Claro. Según la fuente, Zelensky no quiere 15 años, pide 50. 50. Es más del triple. La diferencia es abismal. Y esa diferencia nos lo dice todo. Zelensky no está negociando el final de esta guerra. Está intentando. Está intentando negociar la prevención de las próximas 3. Un acuerdo de 15 años es un parche. Depende de quién esté en la Casa Blanca en una década. Ya.
Un acuerdo de 50 años es un intento de redibujar el mapa de seguridad de Europa del Este para una generación entera. Un anclaje casi permanente a Occidente. Exactamente. Lo que, por supuesto, para Rusia tiene que ser una línea roja absoluta. No lo verían como una garantía de seguridad para Ucrania, No, claro. sino como una integración de facto en la esfera occidental a perpetuidad. Efectivamente. Refleja una desconfianza total por parte de Ucrania en que la postura de Rusia vaya a cambiar en el futuro. No se fían, no buscan un alto el fuego, buscan un blindaje generacional. Y ese es solo el primer muro. Solo el primero. Si ese es el primer muro, me imagino que el segundo es el territorio, el nudo gordiano de cualquier negociación de este tipo. El más complejo de todos, sí. El destino del territorio ocupado por Rusia, especialmente la región de Donbass. ¿Y qué dice el artículo? Es muy tajante aquí. Dice que este punto continúa dividiendo a los negociadores. Y es lógico. Es que aquí no hay un punto medio fácil. Para Ucrania, ceder territorio es renunciar a su soberanía. Claro. Y para Rusia, devolverlo es admitir que la invasión no ha logrado uno de sus objetivos. Ningún líder puede vender eso como una victoria a su gente. Es el núcleo irresoluble del conflicto. Se trata de fronteras, de identidad nacional, de los objetivos que motivaron la invasión en primer lugar. O sea que el panorama real es este. Declaraciones optimistas, pero los dos temas más importantes, seguridad y territorio, completamente atascados. Exacto. Un punto muerto contra el que la diplomacia de momento no puede hacer nada. Y mientras discuten sobre platos de 50 años en despachos, la realidad en el terreno se mide en horas y en vidas. El artículo nos lo recuerda de una forma brutal. Esto no es una negociación en una sala de juntas, es una negociación bajo fuego. De una forma muy directa y muy cruda. No se limita a decir que la violencia continúa. Detalla un suceso gravísimo. ¿Cuál? Nos cuenta que pocas horas antes de esa reunión tan productiva entre Trump y Zelensky, Rusia lanzó un asalto masivo contra Kiev. El simbolismo es demoledor. Mientras uno vuela a Florida para hablar de paz, el otro lanza uno de los mayores ataques sobre su capital. Totalmente. No parece un gesto de buena fe. Es un mensaje. Una forma de negociar con misiles sobre la mesa. Es una demostración de poder y una táctica de negociación, sí. Rusia parece estar diciendo, podemos sentarnos a hablar, pero no olvides que mientras lo hacemos, mi capacidad de destruirte sigue intacta. Busca negociar desde una posición de fuerza, claro. Desgastar al contrario y recordarle el coste de no aceptar sus términos. Y el artículo no se queda en la anécdota, da cifras muy concretas. Ajá. Son datos duros. Habla de al menos 2 personas muertas y 32 heridas. Uf. Y especifica que entre los heridos había 2 niños. Y la escala del ataque es masiva. Unos 500 drones y 40 misiles. 500 drones. Y el texto además matiza que los objetivos no eran solo militares, sino también infraestructura energética y áreas residenciales. Es un ataque diseñado para golpear a la población civil. Es un recordatorio de que la guerra tiene su propia lógica, al margen de la diplomacia. Y esto me lleva a la pregunta que plantea el propio artículo, citando a Al Jazeera, Sí. que parece resumir la frustración de todo el proceso. ¿Dónde está la respuesta rusa a las propuestas para poner fin a la guerra? Esa pregunta es el corazón del asunto. Después de las reuniones, las llamadas, las ofertas, ¿qué pone Rusia sobre la mesa? Y la respuesta que nos da la fuente es como poco inquietante. ¿A qué te refieres? A que, según el texto, cuando los representantes rusos se sientan en largas conversaciones, no hablan de mapas ni de tratados. ¿De qué hablan entonces? El artículo especifica que mencionan sus misiles Kinzhal y sus drones Shaheds. O sea, que en lugar de debatir los puntos de un posible acuerdo de paz, lo que hacen es recitar su catálogo de armamento. Exactamente. No están hablando de concesiones, están hablando de su capacidad destructiva. Vaya. Se puede interpretar como una forma muy clara de decir que su plan B no es una contrapropuesta diplomática, es la escalada militar. Su principal argumento negociador no es una solución, es una amenaza velada. Entonces, volviendo a esa crítica inicial de Trump a Putin, ¿qué sentido tiene si la otra parte ni siquiera parece estar negociando en los mismos términos? Esa es la gran pregunta que flota sobre todo el relato. ¿Era solo teatro para el público occidental? A ver, ¿fue un intento genuino de presionar o un movimiento de cara a la galería? Una forma de decir, lo he intentado, sabiendo que la posición rusa era inamovible. El artículo no da una respuesta definitiva, pero la suma de los hechos que presenta, el ataque a Kiev, la mención a los misiles, sugiere que la vía diplomática es, ahora mismo, un camino con muy pocas salidas.
Si juntamos todas las piezas, el cuadro es desolador. Tenemos un supuesto endurecimiento de la retórica de Trump, Ujú. seguido de un optimismo público desbordante que choca de frente con dos obstáculos gigantescos, seguridad y territorio, que siguen intactos. Y todo esto con una banda sonora de misiles y drones que no deja de sonar. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? La gran conclusión que se extrae de este material es la distancia, casi un abismo, que separa los gestos diplomáticos de la realidad de un conflicto armado. Ya, Cada apretón de manos, cada declaración positiva es puesta a prueba de forma inmediata y brutal por desacuerdos profundos sobre el futuro y por la violencia del presente. es un equilibrio increíblemente precario. Lo que este texto nos muestra es que la paz no es solo un objetivo, es un proceso de una fragilidad extrema. Y me quedo pensando en algo que se desprende de todo esto. La historia que nos cuenta la fuente gira casi exclusivamente en torno a las acciones y palabras de tres hombres: Trump, Putin y Zelensky. Es el foco habitual en este tipo de conflictos, la geopolítica de los líderes. Sí, pero nos obliga a preguntarnos por todas las voces que no escuchamos en este relato, ¿no? Claro, ¿Qué papel juegan los equipos diplomáticos de segundo nivel, los que trabajan en la letra pequeña, o los líderes de la sociedad civil en las zonas bombardeadas? los que sufren las consecuencias directas. Exacto. Pienso incluso en las organizaciones internacionales sobre el terreno. Sus perspectivas, sus conocimientos de la realidad, ¿están influyendo de alguna manera en este tablero de ajedrez? ¿O son simplemente espectadores de una partida que se juega muy por encima de sus cabezas? Una partida en la que la paz duradera quizás ni siquiera es el objetivo principal. Es una reflexión para ir más allá de los titulares.